Y pues, buena familia, vámonos preparando en este momento para escuchar el mensaje de esta mañana. Esta serie que en los últimos días ha causado mucha polémica. Recibimos noticias de una congregación en Texas, que uno de los ancianos al escuchar la última enseñanza sobre qué era la fe en Dios, lo mostró a otro grupo de ancianos de su congregación. Hablaron con el pastor y parece que hay una diferencia de pensamientos ahí. Dijeron, pues es que esto está basado en la Biblia, entonces explíquenos usted qué es la fe en Dios. Y dijo, bueno, pues es creer en Dios, pues sí, pero aquí lo explica. Entonces ha causado, está sacudiendo plataformas, está sacudiendo corazones, y pues de eso se trata, de traer la luz en medio de la falta de conocimiento. Y yo creo que es tiempo que en estos últimos tiempos aquellos que realmente están buscando al Señor, aquellos que tienen hambre y sed de la justicia de Dios, empiezan a tener ese atrevimiento de ir y alcanzar el mensaje de la verdad para conocer cada día más y más, no solo a nuestro Dios, sino poder realmente crecer como creyentes en la palabra. Y en esta tarde vamos a tocar el tercer punto del libro que nos habla el libro de Hebreos en el capítulo 6. No lo tienen que buscar porque es uno de los versículos bases que hemos estado usando para esta enseñanza. Y en Hebreos capítulo 6 del 1 en adelante, ya lo hemos leído, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina o enseñanzas del Mesías, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y en la doctrina de bautismos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es la doctrina de los bautismos? ¿Qué encierra esta enseñanza? Recuerdo que cuando empecé a hacer investigación, me di cuenta que algunas versiones, cuando me fui directamente al primer ejemplar que hay del Brit Hadashah, lo habla en plural, dice la doctrina de los bautismos, pero en recientes traducciones del Brit Hadashah del Nuevo Testamento lo cambiaron y pusieron la doctrina del bautismo, pero en el original habla en plural. Entonces esto causaba mucha controversia entre el pueblo cristiano, dado a que ellos decían, no, una fe, un bautismo, una sumersión. Entonces, ¿por qué aquí dice aquí en plural? Y causaba mucha controversia. Pero realmente, hermanos, cuando estudiamos la palabra en cuanto a su mentalidad original, nos damos cuenta de qué es lo que está hablando Rav Shaul. En el concepto original, hermanos, en las escrituras originales que hay del griego de este versículo, como yo ya he compartido, yo firmemente creo que el Brit Hadashah se escribió en hebreo. No creo que el primer idioma en el cual se escribió fue el griego, dado que la mayoría de los Talmidim, de los discípulos de Yeshua, del Mesías, hablaban hebreo y manejaban más el hebreo. El griego lo tenían que hablar de una manera pues política, cuando se tenían que referir al gobierno de ese tiempo, pero su idioma, su lengua era el hebreo, era lo que ellos utilizaban para comunicarse entre su pueblo. Y yo genuinamente creo que existe un Brit Hadashah escrito en hebreo. Incluso algunos hermanos me han llegado a preguntar, Rabino, ¿y usted cree que pueda el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento de hoy estar adulterado o estar cambiado? Y sí creo, hay ciertas cosas, incluso, hermanos, en el libro de Corintios hay ciertos pasajes que no tienen sentido, dado como que le hacen falta capítulos, incluso como que no se hila bien el mensaje de Rav Shaul. Entonces, ¿quién nos dice que tal vez en su afán de querer cambiar las cosas o quitarle su raíz hebrea a mucho del mensaje de un rabino que era Rav Shaul, sí manipularon los escritos? ¿Quién nos dice que no? Pero me atrevo a decir, hermanos, que aún en medio de todo eso, como judíos mesiánicos, seguimos viendo la raíz
seguimos viendo esa luz en medio de la oscuridad, y que hayan querido manipular los escritos. Seguimos viendo la verdad a través de esas escrituras inspiradas por más que nada por este rabino, Rab Shaul o Pablo, conocido. En el texto original, hermanos, habla de bautismon, dadichis. En griego, esto quiere decir las instrucciones de la inmersión. Esto es lo que quiere decir. Bautismon viene de la palabra baptisma, que quiere decir en singular, que habla de sumergir. Entonces, siempre que hablamos del término baptisma, o en este caso en plural, bautismon, estamos hablando de sumergir algo completamente en agua. Y aquí habla de las instrucciones de la inmersión y habla en plural. Entonces, ¿por qué dice en plural si muchas veces solo se habla de una inmersión o de un bautismo, hablando de la palabra griega? Entendemos, hermanos, que aquí Rab Shaul está hablando de un grupo de judíos mesiánicos. Era gente que conocía la Torá, era gente que conocía la palabra, pero curiosamente en el capítulo 6 de Hebreos, Rab Shaul hace una pausa y dice: no puedo avanzar en mis enseñanzas, no puedo enseñarles cosas más profundas, porque ustedes no tienen ni los fundamentos bien puestos, no saben qué es el arrepentimiento de obras muertas o qué es la fe en Dios. Y me atrevo a decir, hermanos, que no solo era de que tal vez algunos de ellos no los conocían, muchos de ellos tal vez ya no tenían la práctica de esto, o lo habían dejado como un rudimento y habían tomado otras cosas como prioridad. Pero aquí Rab Shaul, hermanos, aquí Pablo da a entender que este es un fundamento importante. Incluso da a entender en el versículo 1 del capítulo 6 que son los rudimentos de las enseñanzas del Mesías. Entonces yo a veces me pregunto, y le he hecho la pregunta a la gente: bueno, ¿qué me puedes decir de la doctrina de los bautismos? Y cuando es en plural, pues inmediatamente no saben qué interpretar. El cristianismo tiene diferentes interpretaciones a cuanto a lo que es el bautismo dentro de sus doctrinas. Pero aquí, hermanos, hablándole a un grupo de judíos mesiánicos, gente que conocía la Torá, sabemos que era una instrucción básica, un rudimento de los creyentes, era algo ellos que practicaban, era una práctica común y cotidiana, y algo de lo que no se necesitaba dar tanta explicación, porque ellos conocían lo que era realmente sumergirse. Como les decía, bautismón viene de la palabra baptisma, que quiere decir sumergirse en agua. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, antes de entrar y poder entender cuál es la doctrina de sumergir, tenemos que completamente reaprender, y muchas veces lo hemos compartido aquí, que es más difícil reaprender que aprender, porque tenemos que reprogramarnos completamente de lo que en algún momento escuchamos o creímos que fuera la verdad. Y tenemos que reaprender, hermanos, lo que es la inmersión ritual. ¿Qué es lo que la Escritura dice de la inmersión ritual? ¿Cómo fue que se presentó desde un principio? Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero ¿por qué el pueblo judío, cuando se habló de una inmersión, no lo rechazaron? Curiosamente, yo he oído terminología como el bautismo cristiano. Y cuando yo oigo estos términos, digo, bueno, los cristianos no inventaron el bautismo. No era una práctica cristiana para empezar. Hoy en el cristianismo, hermanos, se dan 4 puntos de lo que viene siendo la inmersión o el bautismo. Hoy en el cristianismo, el bautismo o el sumergir a una persona, incluso la práctica es muy diferente dentro del judaísmo y del cristianismo, porque en el cristianismo una persona sumerge a la otra. Bíblicamente la persona se sumergía a ella misma. Pero dentro del cristianismo se considera que el bautismo es una señal de ser maduro, un compromiso a la vida cristiana, un requisito para poder ser parte oficial de alguna iglesia, como una señal de la devoción al Mesías, o como una práctica esencial para poder ser salvo. Muchos de estos puntos son los que se enseñan hoy en muchas de las iglesias dentro del cristianismo. Pero tenemos que entender, hermanos, que bautismo o el sumergir, y voy a estar usando mucho este término, sumergir, porque bautismo en sí viene de esta palabra griega, pero el término correcto es sumergir a alguien o algo. Tiene su raíz en los mandamientos de pureza levíticos.
¿Por qué no vamos a Levíticos capítulo 14, versículo 8? Levíticos 14, 8. Y a mí me llama la atención que Rab Shaul lo incluya dentro de estos fundamentos. ¿Por qué es importante el sumergirse? ¿Por qué este le da un lugar? En el libro de Levíticos, capítulo 14, versículo 8, aquí está hablando de la gente leprosa. Sí me gustaría hacer una aclaración. El término que se usa en la Torá, tzara, para lepra, en nuestros días no es el equivalente. Los rabinos nos enseñan que es una traducción que se le dio al término tzara, que es el término que usa la Torá, pero de acuerdo a lo que enseñan los rabinos, se cree que no necesariamente era la lepra como la conocemos hoy, pero eran un tipo de manchas blancas que salían en el cuerpo, después empezaban a blanquear el pelo, el cabello que había alrededor, y después se empezaban a hundir. Un rabino una vez nos explicó como cuando las peras van madurando y se les van como hundiendo ciertas partes de la fruta. Así era. Y muchas veces, hermanos, la razón por la cual salía esta manifestación del Zaharat era por el Leshon Hara, era por la mala lengua, por andar de chismosos o por andar hablando mal del hermano, por andar dando un falso testimonio, y el Zaharat se empezaba a manifestar en la prenda de la persona. Era un tipo como de hongo. Si esa persona seguía hablando, después se empezaba a salir en las paredes de su casa. Pues imagínense llegar a la casa del hermano fulano de tal y ver el hongo en la pared, y está el hermano tratando de poner un cuadro para taparlo, y no es nada, no te preocupes. Y ya después, hermano, si seguía hablando mal de su prójimo, salía en él mismo. Era una vergüenza, y curiosamente él tenía que ir ante el sacerdote. El sacerdote inspeccionaba las heridas o estas llagas y le decía: sí, tienes Zaharat, tienes esta condición de la piel, tienes que purificarte, tienes que limpiarte y salte del campamento. Pero curiosamente, hermanos, esta persona, este individuo, este hombre o esta mujer salían del campamento con el propósito de meditar lo que habían dicho sobre su prójimo. Para meditar y realmente pensar: ¿por qué estoy hablando mal de esta persona? Incluso, hermanos, los rabinos nos enseñan que cuando alguien nos hace mal, nunca debemos de nosotros pagar con mal. Incluso cuando usted le pregunta: ¿tú qué opinas de tal persona? Pues es mejor, ahora sí, como dice en inglés, si no vas a decir nada bueno, mejor no digas nada en absoluto. Levíticos capítulo 14, versículo 8, hablando de la gente que sufría esta condición, dice: y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y algo que es muy curioso, hermanos, una de las interpretaciones que da uno de los rabinos que vivió en España, habla de que la razón por la cual esta persona, aparte de irse a purificar y raparse todo el cabello de su cuerpo, tenía que morar fuera de su tienda. No le era permitido entrar a su habitación, porque él allá afuera tenía que meditar en lo que había dicho, en lo que había practicado, en lo que había hecho en contra de su prójimo. Y cuando el contexto, hermanos, habla de lavar o con agua o ser limpio, muchas veces hay una confusión, porque para nosotros el lavar con agua pues es tomar a veces agua y ponerlo debajo del fregadero y limpiarlo, pero bíblicamente, hermanos, el término que se usa cuando se habla de lavar con agua es literalmente sumergirlo completamente en agua. Los términos que vamos a estar usando, que son los términos hebreos para que usted lo conozca, es tevilá, el cual es inmersión. Tevilá es el verbo de tomar algo y sumergirlo en agua. Ahora, la palabra mikveh es un conjunto de aguas. Incluso, hermanos, toda sinagoga debe de tratar lo más posible de tener su mikveh, un lugar donde la gente pueda venir a purificarse ritualmente. Ahorita vamos a hablar un poquito de cuándo es necesaria la purificación ritual.
Y casi todas las sinagogas, hermanos, cuando son muy grandes y tienen la posibilidad de construir, lo más importante, incluso he escuchado de sinagogas que han vendido algunos de sus Sefer Torah. Nosotros nomás tenemos uno. Hay sinagogas que pueden llegar a tener hasta 15 pergaminos. Ya quisiéramos nosotros tener por lo menos unos 2, pero hay congregaciones que han llegado a decir, bueno, estamos vendiendo este Sefer Torah, está en buena condición, alguna otra congregación que lo necesite, y es para edificar nuestro mikvé. Queremos un lugar donde los hombres y las mujeres puedan venir en su privacidad y participar de lo que es el rito de purificación. Y cuando hablamos de tevilá, estamos hablando de sumergirnos completamente en agua. Y hago hincapié, hermanos, no es nomás nosotros, también objetos. Ahorita vamos a hablar de eso, porque a veces es necesario purificar ritualmente ciertos objetos. Y cuando hablamos de mikvé, estamos hablando de cualquier conjunto de aguas o una reunión de aguas donde se va a hacer esto. Y hablamos de que lavar con agua o lavar sus vestidos, cuando la Torah habla de lavar su cuerpo con agua, literalmente está hablando de esto, sumergir completamente en agua estos objetos o esta persona. Y esto era, hermanos, para clasificar lo que era inmundo y lo que era limpio. Hay mucha confusión en cuanto a esto. Mucha gente cree que bíblicamente estar inmundo o no estar limpio era alguna señal de pecado. Esto no es así. Cuando algo o alguien entraba en un estado de impureza, debía de purificarse con agua para ritualmente estar apto para servicio. Este estado de impureza no es ni era pecado, sino un estado, una condición. Literalmente se manchaba, se volvía impuro, y eso no quiere decir que estaba en pecado, que le iba a pasar algo malo. Estaba en esa condición o estaba en esa situación por la vida, hermanos, o por el estilo de vida que nosotros vivimos aquí en la tierra. Algo que tenemos que comprender para abrazar este concepto de impuro y de limpio es que cuando nosotros, hermanos, estábamos en el huerto del Edén, y cuando Adán y Java estaban en la perfección, viviendo en el paraíso, ahí no había impureza. No había ningún sentido de limpio ni sucio, hermanos, porque el pecado es lo que trae esta condición de algo que es limpio o algo que no es limpio. Entonces, ya ha venido el pecado, entonces todo, hermanos, vino acarreando la muerte, y eso es lo que trae la impureza a la persona o al objeto. Adonai transmite por medio de los mandamientos de pureza ritual la separación que debemos de hacer entre lo limpio y lo impuro, entre lo santo y lo común. Y para que entienda, hermano, algo sucio o algo impuro no está apto para servir al Eterno. La tradición judía es de todos los días, y hablábamos de esto con unos amigos en el Rosh Chodesh, que curiosamente, hermanos, esto me empezó a suceder a mí y después me enteré que era algo bíblico. Pero curiosamente, cuando su servidor empezó a practicar el judaísmo mesiánico, yo tomé la tradición, esta es una tradición de por las mañanas, antes de hacer las oraciones, lavarnos las manos, lavarnos la cara y después empezar con nuestras oraciones. Pero curiosamente, hermanos, yo me sentí incómodo estando orando despeinado. Y usted va a decir, ¿eso qué tiene que ver? Yo decía, no, me siento incómodo. Y ya iba y agarraba un peine y pues lo poquito que tengo, ¿verdad? Pero ahí estaba, me peinaba y después me ponía mi kipa y empezaba a orar. Y curiosamente, más adelante leí una parashá donde Adonai le decía a los sacerdotes, no se presenten delante de mí despeinados. Cubrirán su cabeza con un turbante, pero no deben de presentarse de esta manera. Y yo decía, ¿pero qué tiene que ver? Y después empecé a entender, hermanos, que muchas veces cuando Adonai nos pide que hagamos cosas o nos inspira que hagamos cosas, no necesariamente son para Él, son para nosotros. Cuando nos despertamos en la mañana y decimos, gracias, Señor, porque volviste la vida a este cuerpo, nos estamos presentando ante el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y yo creo que es digno presentarnos lo mejor que podamos en ese instante. No nos vamos a meter a bañar ni a perfumarnos, pero lo más que podamos, presentarnos delante de Él. Y es una tradición, hermanos, muy preciosa que tal vez mucha gente pudiera malinterpretar.
Obviamente si no me puedo opinar no hay ningún problema, pero cuando podemos, hermanos, enriquecer nuestro tiempo con este tipo de acciones y venir delante del Eterno, como le digo, realmente a Adonai no le sirve de mucho, pero a nosotros sí. Porque nosotros estamos acatando nuestro cuerpo, nosotros estamos sometiendo a nuestra carne a presentarse delante del Creador del universo de una manera con respeto. Muchas de las veces, hermanos, nosotros como occidentales no tenemos este concepto porque no tenemos monarquía. En muchos de los países europeos o donde hay monarquía, saben un poquito, llegan a entender un poquito más cómo se trata a la Torá. Yo no sé si ustedes sabían, hermanos, pero de acuerdo a las leyes de monarquía, cuando uno está delante de un monarca, no puede darle la espalda. Es completamente inapropiado que un común se presente delante del monarca y le dé la espalda. Casi siempre tiene que caminar algunos pasos hacia atrás y después darle la espalda. Incluso una persona no se puede presentar delante de un monarca teniendo su cabeza descubierta. Y hay ciertas reglas, hermanos, que se implican a las leyes terrenales. Y muchas de las veces cuando nosotros venimos aquí tenemos la autoridad de la palabra del Rey de Reyes, y mucha gente dice, ¿por qué le muestran tanto respeto a ese pergamino? Yo digo, bueno, es lo que representa la autoridad suprema en nuestras vidas. Es por eso que nunca le damos de espalda cuando sale. Es por eso que está guardado en un lugar especial. Porque nosotros no es que estemos, ¿cómo se pudiera decir?, afanados o entregados a ese pedazo de papel con tinta. Porque últimamente es lo que viene a ser. Viene a ser material, viene a ser tinta, viene a ser madera. Pero algo que es curioso, hermanos, que esa tinta, esa madera, esa tela fue elevada a un nivel espiritual. ¿Por qué? Porque está con el propósito de bendecir y enriquecer nuestras vidas. Y muchas veces, hermanos, el concepto de limpio y de sucio es lo que realmente nos trae nosotros a la memoria en qué condición estamos. Que usted y yo realmente no vamos a llegar a ser perfectos, no vamos a llegar realmente a ser completamente puros y limpios hasta que regrese Mashiach. Que nuestro estado y nuestra condición es de continuamente caer en impureza, y eso no está mal, no es pecado, es reconocer que todavía no hemos sido completamente redimidos. Que hay una esperanza, que dentro de nuestra alma añora y anhela ese día cuando venga Mashiach, cuando todo realmente sea perfecto en nuestro mundo. Está la práctica del lavado de manos y de la cara en la mañana. Mucha gente que practica Torah incluso se sumerge antes de las fiestas o antes de eventos significantes, importantes en la vida. También lavan y sumergen ciertos utensilios que son utilizados para el Eterno. Por ejemplo, cuando nosotros compramos alguna charola, algún utensilio para el uso de la sinagoga, aunque se haya comprado en una tienda y sea nuevo, nosotros lo sumergimos en agua. Y usted puede decir, bueno, rabino, ¿qué le va a hacer el agua? Bueno, no es el agua, es el hecho de que ya está consagrado para un uso santo. Ya está reservado para el uso del Eterno y no se le dará un uso común. Y mucha gente puede considerar esto extremista, hermanos, pero créanme que cuando nosotros, como les digo, elevamos estas cosas tangibles a un nivel espiritual, nos enriquece a nosotros como seres humanos. Digamos, entender un poquito lo que es la personalidad de Dios cuando nos dice, esto es común, esto es impuro y esto es limpio y esto es santo. ¿Qué tiene que ver el agua o lo limpio con lo espiritual? Como decía, nos sirve de un recordatorio sobre nuestra situación, de dónde estamos ahorita como seres humanos. Nos sirve también, hermanos, como una separación de santidad en lo tangible, que nos lleva a un estado de conciencia de santidad. Recuerdo que una persona ayudándonos a trasladar el arca de un lugar a otro, nos decía, no, que alguien más la cargue. Dice, hermano, no hay ningún problema, usted lo puede hacer, puede cargar la arca. No, mejor que alguien lo haga. Dije, bueno, cada quien en su conciencia sabe por qué. Y para muchos, hermanos, esto puede clasificarse como religiosidad. Pero déjenme decirle, y aún causó mucha controversia una imagen que puse de ser legalista, pero realmente así, hermanos, es el carácter de Hashem.
Él es santo y es apartado de entre todas las cosas. Y yo creo, hermanos, que nosotros como sus hijos, cuando llegamos a un lugar donde le vamos a dedicar, como la casa donde vamos a estudiar su palabra, donde va a ser un lugar reservado para Él, tenemos, hermanos, que elevar un nivel espiritual. Donde esto sí puede ser madera y puede ser un mueble, pero sirve un propósito santo. Y por ende no es como cualquier otro mueble. Y debemos demostrar ese respeto. Y curiosamente, hermanos, muchos a mí me han dicho, es que eso los hace caer ustedes en idolatría, o los puede hacer caer en que se afanen cosas. Y curiosamente, cuando yo entendí el concepto de lo que era santo y de lo que era algo común, entendí por qué las cosas eran santas. ¿Por qué las cosas estaban consagradas para un propósito? ¿Por qué? Porque había un Dios que demanda de nosotros santidad. Y el hecho de que nosotros podamos tomar estas cosas tangibles como nuestro cuerpo, como utensilios, y elevarlas a un nivel espiritual, nos trae una conciencia de quién es Adonai, de quiénes somos nosotros, de que nuestro llamado es nuestra tarea, y que esa tarea es santidad a Adonai. Nos eleva a la persona o al utensilio a un nivel espiritual, tomar lo tangible, lo cotidiano, lo mundano y darle un motivo, un propósito para el servicio celestial. La importancia, hermanos, que vemos en la palabra, vemos que no podían incluso las personas entrar al templo o a la casa de Dios sin purificarse. Antes, cuando la gente, antes de entrar al Mishkan o al tabernáculo o al templo, los levitas debían de purificarse. Y usted puede decir, pero ¿qué tiene que ver eso? Tal vez la persona estaba, mal espiritualmente. Pues déjeme decirle, los levitas la tenían que empezar antes de llegar mal espiritualmente porque había castigo más severo. Pero el hecho de que ellos tenían que lavar sus manos y lavar sus pies y su cara les daba, hermanos, ese propósito de venir con santidad delante del Eterno. No se podía comer de los holocaustos o de las ofrendas si había estado la persona en un estado de impureza. Los levitas y los kohanim, los sacerdotes que servían ese día, tenían que sumergirse todos los días durante su tiempo de servicio. Y muchas veces, hermanos, incluso me he topado con gente que pone eso a la misma altura, donde dice, es que eso no es importante, esto ya quedó en el olvido y ya Dios lo canceló. Muchas veces lo pone casi al estándar, hermanos, como la vestidura. Hay gente que a mí me ha dicho, es que a Adonai no le importa lo que nosotros vestimos. Y yo siempre les he dicho, no, yo creo que a Adonai sí le importa lo que nosotros vestimos. No, tú puedes venir como tú quieras. No, yo no creo, porque si no lo hubiera dicho el sacerdote, ponte lo que tú quieras, ponte cualquier túnica y nos vemos en Yom Kippur. Pero no fue así. Él le dijo, vas a tomar ciertos colores, vas a tomar tal hilo, lo vas a bordar de cierta manera, lo vas a trenzar, lo vas a hilar y te vas a presentar delante de mí con estas vestiduras. Y casi podemos oír en el fondo, y pobre de ti. Literalmente, no te presentes delante de mí de cualquier manera. Incluso, hermanos, para que Adonai ha dicho, y pondrás turbantes sobre tu cabeza, y pondrás calzoncillos sobre tus lomos, para cuando no se vea tu desnudez delante de mí. Y hermanos, este es en mí. Yo no sé, ahí es donde me confundo un poquito, porque entonces quiere decir que Dios cambió o estamos sirviendo a otro Dios. ¿Que no Adonai es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Entonces el mismo Dios al cual sirvió a Abraham, Isaac y Jacob, al mismo Dios que sirvió a Moshe y a Aarón, es el mismo Dios en quien estamos nosotros sirviendo en estos tiempos. Entonces sí puedo decir que a Adonai sí le importa lo que vestimos. Y algo que es muy importante, hermanos, dentro de la vestidura sacerdotal, obviamente es el recato. ¿Cómo venimos nosotros a la casa del Eterno? Nuestro propósito es siempre no llamar la atención de otros, sino realmente estar aquí enfocados en alabar el nombre del Señor. Y todo esto, hermanos, tiene propósitos que los elevan y los llevan a un lugar espiritual. Y es por esto que Rav Shaul, este rabino, cree que es importante el fundamento de las instrucciones de la inmersión. Él por eso lo puso como un fundamento sobre los creyentes. Es importante que ustedes sepan la enseñanza de las inmersiones, de lavar. La práctica de la inmersión o la pureza ritual era una práctica muy común entre los primeros creyentes. Los mandamientos de Tevilá o de inmersión seguían practicándose. El sumergirse no era algo que los creyentes en Yeshua inventaron.
Muchos cristianos creen que el concepto del bautismo empezó con el cristianismo. Esto no fue así. Ellos incluso, hermanos, lo implementaron dentro de la fe judío-mesiánica que ya tenían en Yeshua. ¿Por qué no vamos al libro de Hechos, capítulo 2? Hechos capítulo 2, del 38 al 42. Hechos 2, del 38 en adelante. Kefa les dijo: Teshuvah, arrepentíos. Como que eso ya lo habíamos oído en otra parte, ¿verdad? Y hagan tevilá, sumérjanse, bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh, o del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos Adonai nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron sumergidos, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la enseñanza de los talmidim, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Curiosamente, hermanos, no dice en la oración, dice en las oraciones. Y muchos comentaristas rabínicos dicen que aquí está hablando de las oraciones litúrgicas. Porque ¿qué hacemos aquí en la sinagoga sino es partir pan y participar de las oraciones? Pero algo a lo que voy, hermanos, es, si dice aquí que 3,000 personas en ese instante alrededor creyeron y fueron sumergidos, ahorita ¿dónde sumergimos a 3,000 personas? Para empezar, estamos batallando con el agua. ¿Dónde sumergimos? Podemos ir al mar, pero imagínense trasladar a 3,000 personas en ese mismo instante. Lo que mucha gente no sabe, hermanos, es que aquí Rab Shaul estaba en el templo. Estaba en el aposento, bueno, estaba en lo que llamaban el aposento alto, si no me equivoco. Pero muchos lo que no entienden dentro de la idiomática, hermanos, es que uno de los nombres que se le daba al templo en Jerusalén era la casa elevada, o la casa que estaba sobre el monte. Porque cuando uno llega a ver, hermanos, la ciudad de Jerusalén, está el monte de Sión en medio de ella, y lo que es elevada es Sión, es la casa del Señor. Y muchos creen, hermanos, que realmente el aposento alto era la casa de una persona. No. Para empezar, estaban celebrando Shavuot, y Shavuot se celebraba en el templo de Jerusalén, en el Mishkan. ¿Y cómo llegaron a sumergir a 3,000 personas? Muy fácil. Antes de entrar al templo, hermanos, había muchos mikvé afuera. Entonces, cuando estas personas llegaron al entendimiento de que Yeshua era el Mesías, se sumergieron creyendo en esta fe que Él era el Mesías. Y pudo haber, hermanos, la posibilidad de sumergir a 3,000 personas en ese instante, porque ahí estaban los lavatorios necesarios para entrar al templo. Entonces, no es, hermanos, de que fue un invento, ya era una práctica que había. Y curiosamente, si vamos al versículo 38, donde dice: Kefa les dijo, Teshuvah, arrepentíos, llegáis tevilá, sumérjanse cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Muchas veces, hermanos, creemos que aquí se está refiriendo que si nosotros nos sumergimos vamos a recibir la redención de nuestro pecado, pero realmente aquí en lo que se está basando es en Teshuvah. Porque lo que realmente redime nuestra culpa o lo que quita nuestro pecado es volvernos a Dios. Por eso es muy claro cuando dice primero arrepentíos. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? Entendiendo el concepto de lo impuro, de lo limpio, el empezar de nuevo. Cuando una persona llegaba a la fe en Yeshua el Mesías, inmediatamente empezaba una vida nueva y se sumergía, dando a entender esta nueva etapa de su vida. Y algo que me llama más la atención, hermanos, si vamos al versículo 39, porque para eso tenemos que ser muy inteligentes para leer. ¿Dónde estaba Rab Shaul ahorita? ¿En qué país estaba? ¿En México?
No, estaba en Australia. ¿Dónde estaba Rab Shaul? En Israel. Y estaba en el templo, y lo más probable es que le estaba hablando a judíos. Y dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Hay que dando a entender bien claro, el Mesías es para ustedes y para sus hijos. Pero no se queda ahí, Kefa, sino que da una frase que nos alienta a nosotros, a los extranjeros. Y dice, para todos los que están lejos, para cuantos Adonai nuestro Dios llamare. Y yo creo que la mayoría de nosotros hemos oído el llamado de Adonai y por eso estamos aquí. Y le podemos decir al pueblo de Israel, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vayas, yo iré. Y somos ese olivo injertado al olivo original que es el pueblo de Israel. Dentro del judaísmo, hermanos, se dio un concepto de pureza en cuanto a la inmersión. Se habló de un nuevo comienzo, un volver a nacer. Se implementó la práctica de la inmersión, pero ya fuera del concepto levítico. No solo se practicaba la inmersión o el lavado de cosas, utensilios, dentro del concepto levítico, pero después ya se empezó a implementar en su vida cotidiana. Y para que ustedes sepan, hermanos, si tengan una idea, que ya deberían de saberlo al leer sus parashot, pero les voy a recordar un poquito de lo que es realmente el ritual de sumergir o limpiar. Hay mandamientos que dice que cuando algún animal muerto caía sobre algún utensilio, sobre alguna prenda, la persona tenía que ir y sumergir la prenda en agua, y dependiendo de lo que se había derramado sobre ese utensilio, ya sea que se purificara por fuego o por agua, se tenía que pasar toda una noche y después la persona podía usar esa prenda. Si un animal muerto o algo caía sobre semillas, ya las semillas no podían utilizarse como alimento. Había un concepto muy, muy claro de lo que era lo limpio y de lo que no era limpio. Cuando una persona llegaba a estar en contacto con un cadáver o tocaba un animal que era inmundo, que no era limpio, y lo tenía que mover de un lugar a otro, él se tenía que purificar. Y como les digo, esto no es un sentido de pecado, es un tipo de condición en la cual nos pone el pecado durante este tiempo, mientras que no hemos sido redimidos. Se empezó a aplicar después de hacerlo antes de las fiestas. La Torah no pide que uno se sumerja antes de las fiestas, pero ya después la cultura bíblica lo empezó a implementar antes de las fiestas, antes de casarse, antes de graduarse, o para empezar el discipulado con alguna persona. Incluso, hermanos, llegó el punto donde ahorita ya lo hacen como algo simbólico, donde cuando una persona que guarda Torah muere y entra en reposo, inmediatamente se lava el cuerpo en un mikvé y se entierra lo más pronto posible. ¿Y por qué se lava el cuerpo? Por el concepto de que un día va a resucitar y de que su pureza aún física, aún entendemos que esa carne se va a deshacer en el sepulcro. Pero entendemos, hermanos, que esa persona entrará en una pureza en el día de la resurrección. La Tevilá también, hermanos, llevó a ser una práctica elemental de la conversión de los que no eran judíos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En nuestros tiempos, hermanos, cuando una persona que es goy, que es gentil, llega al pueblo judío y le dice, yo me quiero convertir en judío, se le da un tipo de cursos de conversión. Después va a un juzgado de rabinos y ellos ahí determinan si esa persona puede o no ser parte del pueblo de Dios. Y si pasa ese tribunal, después se tiene que sumergir y después ya es considerado parte del pueblo. Y muchos hermanos, mucha gente que no entiende estos conceptos tradicionales, no entiende que eso también era parte de aquellos Ger Sadik que venían y decían, yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Como Lidia, como muchos hombres y mujeres romanos y griegos que decían, yo sé que el Dios de Israel es el Dios verdadero y quiero guardar Torah. Incluso la misma Torah dice, aquellos extranjeros que vengan a ti y quieran vivir conforme a los mandamientos, no los rechaces, tienes que recibirlos, pero se tienen que acatar a la ley de Dios. Y parte de eso, hermanos, era parte de la purificación que ellos formaban dentro de la práctica del pueblo. Entonces, hermanos, para resumir, lo que realmente Rab Shaul estaba hablando era sobre la práctica de la inmersión, algo que nosotros seguimos practicando en nuestros días,
Hay gente que viene y me dice, bueno, rabino, yo no tengo la facilidad de tener un cuerpo de agua y sumergirme, un baño pudiera funcionar, bueno, de preferencia fuera mejor que te sumergieras, pero si no tienes la posibilidad, bueno, dedica ese baño a purificarte para algún propósito. Incluso, hermanos, muchos de nosotros lo hacemos durante las fiestas y se marca como un nuevo ciclo en nuestras vidas. Y para que sepan también, hermanos, dentro de las normas de la Torah, cuando una persona, por ejemplo, en este caso las mujeres, cuando terminan su ciclo, después de haber terminado, hay un tiempo de purificación y después ya pueden regresar a su vida normal con su marido. Y esto es parte de la purificación, hermanos. Esto es parte de entender que nuestra condición ahorita no es perfecta, pero que un día va a venir el Mesías y va a renovar todas las cosas. Incluso una de las veces que lo tuvo que practicar su rabino fue cuando una de mis mascotas murió. Y recuerdo que estábamos yo y mi esposa, y ándale, te toca, no a ti. No, ándale, te toca. Pues el perro es un animal inmundo, no es inmundo mientras que esté vivito y coleando. Mientras esté vivo y coleando, es un animal limpio. Tiene espíritu de vida, pero ya cuando muere, la Torah nos dice que se vuelve en inmundicia porque es muerto. Entonces, cuando lo tuvimos que trasladar de un lugar a otro para podernos deshacer apropiadamente del cuerpo de ese animalito, su servidor tuvo que practicar de la inmersión. Y cuando lo hice por primera vez, hermanos, con este concepto, yo decía, pero es que no importa, ¿qué me va a pasar si no me sumerjo? Y curiosamente, hermanos, llegó la noche y tenía que hacerlo antes de la noche y mi convicción no me dejaba. La Torah brincaba y decía, esto es parte de lo que tú tienes que hacer como guardador de Torah. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Una nación santa, una nación pura, una nación limpia de hombres y mujeres que dedican su vida, aún en lo más mínimo, para entregarse al servicio de Hashem. Algo, hermanos, que quiero aclarar es que lo que no es limpio y lo que no es puro no puede estar apto para servir al Señor. Y constantemente ese es un recordatorio que nosotros debemos de tener como hijos del Señor. Y fue una razón por la cual Rav Shaul dijo, es importante que ustedes sepan y conozcan la enseñanza de las inmersiones. Tienen que seguir practicando las normas de pureza ritual. Que cuando usted, hermanos, compre un utensilio para usarlo en su casa, usted lo sumerge y lo lave antes de utilizarlo para sus alimentos. Cuando usted, hermanos, vaya a utilizar algo para Shabbat, usted lo consagre con ese fin. Y déjeme decirlo que cuando lo empiece a hacer, cuando lo empiece a practicar, usted va a notar algo en su vida espiritual. Porque usted va a empezar a disciplinar su vida, a elevar las cosas a un nivel espiritual para el Señor. Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 9. Con esto vamos a terminar. Mateo capítulo 3 del 1 al 9 dice, en aquellos días vino Yohanan, o sea Juan, el inmersor, predicando en el desierto de Judá y diciendo, Teshuvah, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Yohanan estaba vestido de pelo de camello y tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. No comía langostas de mar, hermanos, muchos aquí se confunden. Es un tipo de grillo kosher que se puede consumir. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran sumergidos por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos, de los saduceos venían al bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras.
Muchos de los comentaristas, hermanos, dicen que una de las razones por las cuales se acercaban este grupo de fariseos o saduceos es porque ellos querían ver que el rito de la inmersión se estuviera llevando al pie de la letra. Pero su corazón no era de que realmente la gente se acercara al Señor, sino que las cosas se hicieran como ellos habían estipulado. Y Yohanan aquí lo que estaba enseñando es tiempo que la gente se vuelva a Adonai. Es tiempo que la gente se empieza a volver al Señor para realmente recibir el tiempo del Mesías. La inmersión de Yohanan era preparación para el Mesías. Les preparaba mental, espiritual y físicamente para recibirle. El pueblo no hubiera aceptado un rito como el de la inmersión si no fuera sido con un contexto bíblico. El pueblo de Israel ya conocía el rito de sumergirse. Para ellos era algo muy común, muy cotidiano, y es por eso cuando aquí encontramos a este hombre pues vestido de pieles y pegando gritos en el desierto, diciendo sumérjanse, para ellos no era algo extraño, para ellos no era algo foráneo. Cuando realmente está diciendo sumérjanse porque se está acercando el reino de los cielos. Para ellos, hermanos, ya era una preparación de la venida del Mesías. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. En todo esto, hermanos, surge una pregunta. Sí, nosotros seguimos practicando las leyes de pureza, nos purificamos cuando lo tenemos que hacer. Incluso, hermanos, esa es la razón por la cual dentro del judaísmo no hay funerales. El cuerpo de un ser humano que ha fallecido es considerado inmundo porque ya no está ahí el espíritu de vida. Entonces, para los que no saben, dentro de la cultura bíblica, cuando una persona entra en reposo, inmediatamente es puesta en reposo en la tierra. Lo más pronto posible. Si se puede en cuestión de horas, mucho mejor. Si se puede, lo más rápido que se pueda, se hace. Y después hay un tiempo de luto o de memoria hacia la persona que ha pasado. No ignoramos el hecho de tener que lamentarnos porque es completamente natural y saludable. Pero realmente el cuerpo, hermanos, inmediatamente debe de entrar a la tierra, porque es algo inmundo. Incluso yo y mi esposa siempre, cuando la gente nos pregunta, bueno, Rabino, ahora en este nuevo andar, ¿cómo le vamos a hacer? Si tenemos que preparar la muerte de algún ser querido. Bueno, inmediatamente se entierra el cuerpo y no se exhibe. Dentro de la cultura bíblica, hermanos, exhibir un cuerpo sin vida es como usted tener un anillo que debe de llevar una piedra, pero nomás dejar el hueco ahí de la piedra sin tener la gema. Y pues se iba a ver muy feo porque ahí usted tendría el hoyo o el espacio para la gema, pero no estuviera ahí, ya realmente usted le quitó lo precioso al anillo. Y cuando nosotros exhibimos un cuerpo muerto sin vida, hermanos, en sí estamos denigrando la vida de esa persona. Ya esa persona no está su esencia, no está el espíritu de vida que Hashem puso en él. Entonces, dentro de la cultura bíblica es que inmediatamente se pone en la tierra y ya después entra un periodo de luto de 7 días donde la gente viene y es parte de todo el proceso, hermanos, de llorarle a nuestros muertos, porque es necesario. Pero incluso, hermanos, a mí me sorprende que en muchos lugares donde son creyentes traen el cadáver a los templos. No, esto es algo inmundo, esto es algo, no es una práctica bíblica. El muerto inmediatamente del polvo salió, al polvo regresa y después su memoria se queda con nosotros y es nuestro deber llorarle, pero no, hermanos, inmediatamente la práctica de la oración incluso viene de una práctica muy pagana, de estar rezando o pagar ciertos tributos por el cuerpo de esta persona para que pasara a otras dimensiones como ellos lo creían. Mateo capítulo 28, del 18 al 20 dice: Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced talmidim, haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Curiosamente, hermanos, aquí Yeshua dice:
enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y a veces me pongo a pensar, bueno, ¿qué fue lo que enseñó Yeshua? Si no fue, escrito está, y escrito está. ¿Y escrito está en dónde? Pues en la Torah. Entonces realmente, hermanos, lo que aquí Yeshua estaba haciendo era diciéndoles, vayan y instruyan a estas personas en mis mandamientos, en mis caminos. Y realmente, hermanos, aquí Yeshua estaba cumpliendo la promesa que se le da al pueblo de Israel. Última cita, se los prometo. Ezequiel capítulo 36 del 24 al 28. Acabando de leer Mateo 28, del 18 al 20, quiero que busque Ezequiel 36, del 24 al 28. Ya estamos ahí la mayoría. Ezequiel 36, capítulo 36, del 24 al 28. Ezequiel 36, del 24 al 28. Y mientras usted lo tiene ahí, hermanos, déjeme leerle una vez más Mateo 28, 18 al 20. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced talmidim, discípulos, a todas las naciones, sumergiéndoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Ruach HaKodesh, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ezequiel 36. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi ruach, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré por vuestro Dios. Aquí, hermanos, Yeshua, cuando Él le dice a sus talmidim, vayan a las naciones, literalmente Él está diciendo, vayan al remanente de Israel que está en las esquinas de las cuatro tierras, de los puntos de la tierra, y sumérjanlos y purifíquenlos, porque es tiempo que se cumpla la promesa del Señor. Y en nuestros días, hermanos, lo hemos estado viendo, cómo Israel regresa a su tierra. Y aún así veremos futurísticamente la redención del pueblo de Israel como nación. Porque aún nosotros como judíos mesiánicos creemos que un día todo Israel será salvo. Y muchos ahí es donde se hacen la pregunta, bueno, ¿quién es Israel? Israel es quien guarda los mandamientos del Señor. Por el momento cegado o no cegado, entendiendo por el Mesías, pero entendemos y creemos que un día todo Israel será salvo. Y en conclusión, hermanos, creemos que nosotros como judíos mesiánicos, lo que habla la Escritura, el Rab Shaul, hablando en el libro de Hechos, es de que nosotros sigamos la práctica de las inmersiones. Para nosotros va a ser realmente una bendición el día que podamos tener nuestra sinagoga, pero aparte de tener nuestra sinagoga, yo siempre he tenido en mente que para mí, como rabino, las tres cosas primordiales que debemos de tener es primero una sinagoga, después un mikveh, un lugar donde usted pueda venir para hombres y para mujeres, donde se puedan sumergir en esos cuerpos de agua cuando lo ocupen, y pues obviamente también una escuela judía, ¿por qué no? Tener una escuela judía mesiánica en nuestra ciudad para nuestros hijos. Pero es sumamente importante, hermanos, que entendamos que estas leyes de pureza, que estas leyes de inmersión siguen y seguirán siendo parte de nuestra vida hasta que llegue la plenitud de nuestra redención, y que vamos a seguir practicando el hecho de que estamos en este ciclo donde entramos en impureza y en pureza en nuestros cuerpos hasta que llegue el Mesías. Amén. Vamos a orar en esta mañana.